Jóvenes de primer semestre, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, comunicarnos con ustedes por este medio, de manera virtual, pero al fin de cuentas comunicarnos. Deseo sinceramente que dentro de muy poco tiempo podamos vernos en los salones de clases y comentar esta situación, esta experiencia como algo del pasado. Un pasado muy próximo, un pasado muy cercano, pero un pasado al fin, y que con obediencia, prudencia y responsabilidad habremos podido superar de la mejor manera. Finalizaremos el año con el programa del Ministerio de Educación de la manera establecida, pero para alcanzar esta meta es necesario de momento apoyarnos con estas clases virtuales. Entonces, toda su atención, todo su empeño, todo su interés, por favor. Vamos a dar inicio entonces a la primer clase de comunicación, en la cual nuestro primer tema son lo que está leyendo en su diapositiva, prefijos y sufijos. Muy bien, entonces damos inicio. El primer tema de este día será prefijos y sufijos. Muy bien, dentro de la gramática, la lingüística, están las palabras. Las palabras están formadas por sílabas y nuestros prefijos y sufijos son eso, sílabas que se anteponen o se colocan después de. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciamos entonces nuestra clase con el significado de morfema base y morfema clase. Para trabajar de una manera correcta prefijos y sufijos, sepamos entonces primero qué es esto. Morfema base es la raíz de la palabra, es la parte invariable. ¿Qué quiere decir invariable? La parte que no cambia. Mientras que morfema clase es la terminación, llamada también desinencia de la palabra, es decir, la parte variable, la parte que sí va a cambiar, y en esta variación, en este cambio, nos indica género y número gramatical. Si vemos los ejemplos, en el lado de morfema base vemos remarcado, vemos con negrilla la raíz, car. Esas 4 letras forman la raíz de la palabra y nos dan el significado, porque oyen car o leen car e inmediatamente van a pensar en carro, en carritos, en carrazos, pero les da el significado, les orienta de una manera bastante precisa al significado de la palabra. Mientras que morfema clase, que es la terminación, que es la parte que va a variar, nos indica eso, su género y número. Carro, masculino singular. Carros, sigue siendo masculino, no hay carras. Sigue siendo masculino, pero plural. Y en carritos nos sucede lo mismo, masculino y plural. Retomemos, jóvenes. Morfema base, la raíz, la que nos da el significado, la parte que no varía, que no cambia, car. Morfema clase es la terminación, es la desinencia de la palabra, es la parte que sí va a variar, que sí va a cambiar, y en esa variación, en ese cambio, nos indica el género y el número gramatical. Con esto podemos pasar entonces ya a prefijo. Perfecto. Leemos en nuestra diapositiva. Prefijos. El prefijo es una partícula que se antepone a una palabra para formar otra. Y leemos también en el inserto. Un prefijo cambia el significado de una palabra. Estamos. Prefijo es una partícula. ¿Qué es una partícula? Es una parte pequeña
pero esa parte pequeña que vamos a anteponer, que es anteponer, a colocar antes de la palabra. El prefijo va antes de la raíz de la palabra y nos va a variar el significado tal como nos lo dice aquí. Vemos entonces los ejemplos, jóvenes. Ejemplos de prefijos. Puede ver en la gráfica que encontramos 3 columnas. La primera con el prefijo, la segunda el significado de este prefijo y la tercera con el ejemplo. Veamos entonces el primer ejemplo, el primer prefijo, an y a. Esos son los prefijos. El significado de ambos, sin. Quiere decir, el prefijo a significa sin. Y el ejemplo para este prefijo que encontramos aquí es la palabra atípico. ¿Qué es esto? Quitemos el prefijo. Veamos únicamente la palabra típico. Lo relacionamos con un traje típico. Eso es lo primero que hacemos, que viene a nuestra mente. Típico también originario. Bueno. Entonces, si típico es lo originario, lo común, lo tradicional, entonces atípico, si ya sabemos que el prefijo a significa sin, entonces atípico es no ordinario, no lo común. Un ejemplo, nuestro receso o recreo todos los días es a las 10 de la mañana. Eso es lo típico, eso es lo común, eso es lo ordinario. Pero el día de hoy va a ser un día atípico. ¿Y por qué? Porque el receso lo vamos a tener a las 8 de la mañana. Eso no es lo ordinario, eso no es lo típico, eso no es lo común. Esto es atípico, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo que siempre hacemos o estamos acostumbrados. Si miramos el segundo prefijo que tenemos aquí en el ejemplo, tele, significado distancia. El ejemplo, teléfono. Muy bien. Fono significa sonido y tele, distancia. Entonces, teléfono es sonido a distancia, voz a distancia. Si tenemos televisión, visión es ver. Bueno, imágenes. Entonces, televisión, imágenes a distancia. Eso es nuestro prefijo. Se le antepone a la palabra y varía totalmente su significado. En su folleto encontrará una lista de prefijos con su significado y también su ejemplo. Con esto concluimos entonces prefijo para pasar a sufijos. Sufijos. El sufijo es un morfema que se agrega al morfema base de una palabra. En prefijo dice se antepone al morfema base. Sufijo se agrega, se coloca después del morfema base de una palabra. El sufijo va después de la raíz de una palabra, pero como en todo hay excepciones. Entonces démonos cuenta también en el inserto que aparece en esta diapositiva, caerse, y nos señala, nos remarca como sufijo la terminación y la sílaba se. Se colocó entonces después del morfema base. ¿Y cuál es el morfema base? Caer. Pero caer no es solo un morfema base, no es solo una raíz. Caer es una palabra en sí. Bueno, quiere decir entonces que el sufijo puede agregarse a la raíz de la palabra o, como en este caso, a la palabra misma, a la palabra completa en sí. Caer es una palabra, le agregamos el sufijo se
y varió su significado. No es lo mismo caer, que es un verbo que está sin conjugar, a decir caerse. Varió su significado. Ahí la acción ya se está realizando. Retomemos, por favor, sinteticemos. Prefijo se coloca antes de la raíz, antes del morfema base, y sufijo se coloca después de la raíz de la palabra, después del morfema base de la palabra, y en algunas excepciones, en algunos casos muy pocos, el sufijo puede ir al final de una palabra completa, como en el caso de caerse. Muy bien, estamos entonces. Ejemplos de sufijos. Igual que en prefijo, encontramos en la gráfica un cuadro con 3 columnas. Sufijo, su significado y la última columna con el ejemplo. Nuestro primer ejemplo, logía. ¿Qué significa? Tratado. Y nuestro ejemplo, astrología. El morfema base, la raíz de astrología, es astro. Nos da el significado de la palabra. Y nuestro sufijo, logía, que quiere decir tratado o estudio. Entonces la palabra astrología significa estudio de los astros. Y en el siguiente sufijo, boro. Ese es el sufijo, boro. Y el significado, se alimenta de. Nuestro ejemplo, carnívoro. Carni, carne. Entonces la palabra quiere decir, se alimenta de carne. Pero dése cuenta, el sufijo quedó al final, quedó después de la raíz de la palabra. Y en este caso nuestra raíz, nuestro morfema base, carni. Muy bien. Entonces hemos concluido con prefijos y sufijos. Recordémonos, por favor, como se los decía en clase, esta es la explicación del tema, pero usted lo tiene que reforzar con el contenido completo de su folleto. Y ahí va a encontrar el resto de prefijos, sufijos y así como está en esta diapositiva, con su significado y con su ejemplo. Hemos concluido entonces el primer tema de esta primera clase. El segundo tema de esta clase, la descripción. ¿Qué se imagina descripción? Describir, decir. Cierre sus ojos. Imagínese un bello paisaje y en este momento lo va a describir. Va a decir con palabras lo que se imaginó cuando cerró sus ojos. Pasamos entonces al tema. La descripción es una forma literaria que se utiliza cuando se quiere plasmar lo que se ve. Aquí agregaría yo lo que se ve o lo que se imagina, porque usted puede plasmar, puede decir lo que se está imaginando, no solamente lo que ve. Entonces agreguemos esto. Es una forma literaria que se utiliza cuando se quiere plasmar lo que se ve o lo que se imagina, por medio de la palabra escrita o la palabra hablada. Se describe la realidad, se describe, se dice la realidad o lo que se está imaginando, pero en síntesis, describir, decir con palabras orales o escritas lo que se está imaginando, lo que se está viendo. Continuemos. Una descripción puede ser imaginaria o real. ¿Cuándo es imaginaria? Cuando el autor
crea lugares, personajes y objetos que no existen en la realidad y que son solo el producto de su fantasía. Cuando iniciamos este tema, le dije cierre sus ojos, imagine un jardín, imagine un bosque. Le digo en este momento, describa el jardín que imaginó al cerrar sus ojos. Que imaginó, porque no existe. En ese momento no existe. Usted me podrá decir, el jardín que imaginé tiene muchos rosales. Uno es de rosas rojas, otro es de rosas amarillas. Hay también un rosal muy hermoso de rosas blancas. Perfecto. Hay también hierberas sembradas en este jardín de todos colores. La grama es verde, fresca, tupida. ¡Ay, qué bonito, qué romántico, qué perfecto su jardín! Pero otra persona puede decirme, el jardín que yo imaginé, ¡ay, las flores estaban todas secas, casi no habían plantas, la grama ya no era grama, era un monte seco, es más tierra lo que había que grama! Bueno, qué triste su jardín. Ese fue el que usted se imaginó. Tomemos en cuenta algo. Y hay una frase, hay un dicho que dice, de psicólogo, poeta y loco todos tenemos un poco. Y eso es cierto. En esta imaginación, en esta descripción de su jardín imaginario, si analizamos la persona que me dijo rosales, la grama preciosa, ¡ay, qué lindo! ¡Qué buena actitud! ¡Qué buen estado de ánimo tiene en este momento! Pero quien describió un jardín todo desierto, ¿sí? Aquello que eso, en lugar de jardín va a parecer un desierto. No sé con qué estado de ánimo se encuentra en este momento, o si es su estado permanente, peor todavía. Pero dése cuenta, existe la descripción imaginaria. Usted la va a inventar de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a su estado de ánimo también. La descripción real. Cuando el autor describe lugares, personas, animales u objetos tomados de la realidad. Perfecto. Vamos a describir el Colegio Mixto Miguel de Cervantes, su infraestructura, su lugar, su edificio. Muy bien. Es un edificio medianamente amplio, con 3 niveles. La tienda está en el segundo nivel. En el primer nivel, al entrar, hay un jardín pequeño donde hay plantas, hay flores sembradas, ¿sí? Encontramos también una virgen de piedra al centro de ese jardín. En el segundo nivel, en un patio pequeño, tenemos la tienda. Ahí estamos describiendo, y estamos describiendo una realidad, y es la descripción de un lugar, pero nos dice que también se pueden describir personas, animales, objetos. Muy bien, vamos a describir entonces. Es una señora mayor, ya de edad, pelo mediano, ni corto ni largo, regularmente lo usa recogido, es de tez blanca, llenita, no es una persona delgada, es una persona corpulenta. Muy bien, estamos describiendo a Señor Gloria indudablemente, y más aún cuando decimos no es nada enojada y es muy cariñosa. Esa es la descripción de una persona. Es un profesor bajito, con bigotes, tez moreno muy claro, diría yo. Pues ahí va a estar un poquito difícil, ¿verdad? Pero estoy tratando de describir al profesor Mendoza, el maestro de música. Bueno, continuamos entonces. Principales formas de descripción. Miren qué precioso, vean su diapositiva. Aquí estamos mezclando quizá la descripción real e imaginaria.
qué bonito! Un puente, árboles, una pareja ahí enamorándose. Él está diciendo que es guapísima, que es bella. Todo eso puede ser real, pero dijimos que también puede ser imaginaria. ¿En dónde ha visto usted un mapache romántico, enamorado y que lleva una flor y está confabulándose con el muchacho para enamorar a la chica? Eso no existe, eso es imaginario. Está ahí, puede ser real desde el momento que lo está viendo ahí, pero es una realidad producto de la imaginación, porque no hay un mapache que haga eso. Y si hay, me lo presenta. No me gustan los mapaches. Continuemos entonces con principales formas de descripción. Dentro de las principales formas de descripción tenemos prosopografía, etopeya, retrato, caricatura y topografía. En nuestra diapositiva tenemos prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Déjeme recordarle todo este tema explicado y con ejemplo lo encuentra en su folleto. Prosopografía es la descripción física de un ser vivo. No dice solo de una persona, dice de un ser vivo. Puede ser la descripción física de un animal o de una planta. En este caso es de una mujer. Pelo castaño, largo, ondulado, ojos azules preciosos como los de Miss Gloria. Muy bien. Es la descripción física de esta señorita. Continuamos. Etopeya es la descripción del carácter de una persona. Ahí sí nos dice específicamente de una persona, aunque en algún momento digamos ese perro es bravo, pueda tomarse como una característica, como un temperamento del perro, pero no precisamente carácter. Entonces, etopeya nos hace énfasis que es la descripción del carácter de una persona. Vaya carácter el de este señor. Está de más decirlo, ¿verdad? Porque no hay quien me vaya a decir, ¡ay, qué risueño, qué amable! Para nada. Este sí, nada que ver con Miss Gloria. Continuamos. Retrato. Es describir tanto el aspecto físico como el psicológico de una persona. De alguna manera en retrato estamos uniendo la prosopografía y la etopeya. Vamos a describir a este chico guapo, moreno, con barba y bigote, pelo ondulado pero corto, una frente muy amplia, unos ojos cautivadores. Se ve amable, risueño, jovial. Dese cuenta, describí su físico, pero también de alguna manera su carácter. Eso es retrato. Caricatura. Es la descripción física o psicológica de una persona, pero donde se exageran sus características principales. Tiene un fin humorístico. Yo creo que medio mundo, Raimundo y medio mundo conoce a este personaje, ¿verdad? Sylvester Stallone, en sus series fabulosas de Rocky y Rambo. Es su cara, dése cuenta, son sus facciones, pero exageradas. Mire la gran cabeza, mire lo mismo que el cuerpo. Esto es una caricatura que nos representa fácilmente sus características, sus facciones a la persona. Por muy caricaturesca que sea, inmediatamente nos refiere al personaje, no cambia.
esas características. Las exagera, las modifica, en algún momento las hace grotescas, ¿sí? En otro momento chistosas, divertidas, pero esto en esencia no nos cambia al ser en cuestión. Eso es caricatura. Topografía es la descripción de un lugar cualquiera. En este caso, lo que tiene en su diapositiva es un hermoso bosque. Muchos árboles, raíces gruesas, bastante vegetación, árboles muy frondosos. En donde se encuentran estos árboles hay sombra, pero si podemos ver al pasar los árboles en cierta parte del camino o de este bosque, luz, claridad, donde hay pocas ramas de los árboles y dejan pasar los maravillosos y cálidos rayos del sol. ¡Ay, qué inspirada! Topografía es la descripción de un lugar cualquiera. Bueno, jóvenes, hemos concluido entonces este tema. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la finalización de esta primera clase virtual, en la cual hemos tenido como tema prefijos y sufijos y la descripción. En su folleto o en hojas adjuntas a su hoja de trabajo encontraremos la definición del tema, ejemplos y, valga la redundancia, su hoja de trabajo. Apoyémonos mucho en este material, por favor, y pues su clase la puede escuchar las veces que considere necesario. Recuérdese que, como lo dice en la diapositiva, su hoja de trabajo es parte de su nota total. Entonces no se olvide de recogerlas, por favor, y de trabajarlas de la mejor manera. Fue un gusto y nos saludamos en nuestra siguiente clase de comunicación, primer semestre. Mucho gusto.